Colombia creció creyendo que toda la guerra, el terror y la sangre tenían un solo responsable, un nombre repetido hasta el cansancio. Pero esa versión está incompleta, porque mientras todos miraban al hombre más famoso del narcotráfico, otro operaba en silencio, tomando decisiones que cambiarían el país para siempre. Un hombre tan violento que incluso Pablo Escobar le tenía miedo. Durante años se vendió la idea de que Escobar era el cerebro absoluto del caos, el capo supremo, el más cruel, el más temido. Pero quienes estuvieron dentro sabían algo distinto. Sabían que muchas de las decisiones más sangrientas no nacieron de él. Sabían que había alguien más empujando la guerra, alguien que no buscaba cámaras ni titulares, alguien que prefería mandar desde la sombra. Mientras unos hablaban de dinero fácil y lujos, este personaje hablaba de poder, territorio y guerra total. No negociaba, no perdonaba, no dudaba. Guerrillas, políticos, carteles rivales y hasta el propio Estado terminaron en su lista de enemigos. Y lo más inquietante es que todo eso ocurrió antes de que Escobar fuera considerado el enemigo público número 1. Este no es el relato del narcotraficante más famoso. Es la historia del socio que necesitaba para desatar el infierno. El hombre que convirtió el narcotráfico en una guerra sin reglas. El poder detrás del poder. Su nombre empezó a circular con fuerza cuando el Estado cruzó una línea que nadie había cruzado antes. En 1984, una operación reveló una verdad incómoda. El narcotráfico ya no era un negocio clandestino, era una industria a escala nacional. Y el epicentro de esa industria tenía un nombre que quedaría marcado en la historia. Tranquilandia no era un simple laboratorio escondido en la selva. Era una ciudad ilegal, diseñada para producir cocaína sin descanso. Más de 1000 personas vivían allí, completamente aisladas del país real. Había viviendas, pistas aéreas, bodegas, sistemas eléctricos y rutas de salida perfectamente calculadas. Todo funcionaba con precisión militar. Nada estaba al azar. Detrás de esa estructura no estaba el capo mediático que todos conocían. El verdadero estratega había pensado Tranquilandia como el corazón de su imperio. Un lugar tan remoto que el Estado no existía, tan protegido que parecía intocable. Durante años, funcionó sin interrupciones, generando fortunas imposibles de dimensionar. Cuando las autoridades destruyeron Tranquilandia, el impacto fue devastador. Se perdieron toneladas de droga, millones de dólares y una infraestructura que había costado sangre, dinero y tiempo. Pero lo más grave no fue lo económico, fue el mensaje. El gobierno acababa de demostrar que podía golpear donde más dolía. Ese día el país entendió que estaba conviviendo con un enemigo que había sido subestimado. Y ese enemigo entendió que la guerra ya no era una posibilidad futura, sino una realidad inmediata. A partir de ese momento, cada movimiento del cartel estaría marcado por el odio, la desconfianza y la necesidad de imponer miedo. La destrucción de Tranquilandia no provocó una retirada, provocó una transformación. El hombre detrás del proyecto decidió que nunca más sería vulnerable, que nadie volvería a tocar lo suyo sin pagar un precio altísimo. Y para lograrlo, estaba dispuesto a ir mucho más lejos que cualquier otro. Lo que vino después no fue una reacción impulsiva, fue el inicio de una estrategia basada en la guerra total. Después de Tranquilandia, el conflicto dejó de ser lejano. El problema ya no era solo el Estado. El control real del territorio estaba en manos de otros actores. Zonas enteras donde no existía la ley, pero sí la guerrilla. Al comienzo hubo acuerdos silenciosos, pagos periódicos a cambio de operar sin interferencias. Un equilibrio frágil sostenido por el dinero. Ese equilibrio se rompió cuando la guerrilla quiso más. Ya no bastaba con cobrar. Querían participar del negocio, controlar rutas y decidir quién producía y quién no. La respuesta fue un ataque directo. Un laboratorio fue tomado. Miles de kilos de cocaína desaparecieron y los trabajadores fueron ejecutados. Entre ellos estaba el químico, la pieza más valiosa del engranaje. Ese golpe cambió todo. No fue solo una pérdida económica, fue una humillación. El mexicano entendió que había cometido un error, confiar, y decidió que no volvería a hacerlo. La guerra ya no sería defensiva, sería total. Comenzó a reclutar hombres con experiencia real en combate, exmilitares expulsados del ejército, sicarios profesionales y campesinos armados que conocían el terreno. No buscaba cantidad, buscaba disciplina. Contrató instructores extranjeros, importó tácticas de guerra y dotó a su gente con armas que nunca antes se habían visto en manos de un narcotraficante. La lógica cambió por completo.
Si la guerrilla atacaba un cultivo, la respuesta era arrasar toda la zona. Si un campesino era sospechoso, era ejecutado. El miedo se convirtió en estrategia. Nadie preguntaba, nadie explicaba, solo sobrevivía quien obedecía. Mientras Escobar seguía usando sicarios jóvenes, baratos y reemplazables, el mexicano construyó un ejército, con inteligencia, logística y control territorial. Ya no operaba como criminal común, operaba como un actor armado con ambición política y militar. Esa estructura no solo combatía a la guerrilla, también comenzó a perseguir cualquier ideología que considerara enemiga. La violencia dejó de tener un objetivo puntual y se volvió sistemática. Fue en ese momento cuando nació algo mucho más grande que un cartel. Ahí se encendió la chispa del paramilitarismo moderno. Una guerra sin uniforme, sin reglas y sin final inmediato. Mientras la guerra crecía en las sombras, su poder también lo hacía a plena luz del día. Ya no era solo un hombre armado, era una figura con tentáculos en todas partes. Instituciones, políticos, fuerzas de seguridad y empresarios sabían quién era y hasta dónde podía llegar. El mexicano no solo compraba silencio, compraba lealtad. Tenía acceso a información privilegiada, sabía quién lo buscaba, cuándo y desde dónde. Por eso siempre iba un paso adelante. Podía moverse con seguridad porque el sistema estaba infiltrado. Nadie sabía exactamente cuántos trabajaban para él, pero todos sabían que eran demasiados. A diferencia de otros capos, no necesitaba esconder su poder. Lo exhibía. Haciendas gigantes, seguridad armada, helicópteros y fiestas privadas donde se mezclaban militares, políticos y criminales. Cada aparición era un recordatorio de quién mandaba realmente. Su obsesión más visible eran los caballos, no como simple lujo, sino como símbolo. Compró el más costoso del mundo, un animal convertido en leyenda, tratado mejor que muchas personas. Ese caballo representaba su forma de ver el poder, exclusivo, dominante, inalcanzable. Quitárselo habría sido como arrancarle una parte del alma. Pero su influencia no se quedaba en el campo o en las fiestas. Llegó a la política, a las campañas, a los nombres más importantes del país. Candidatos presidenciales, líderes sociales y opositores comenzaron a caer. Algunos por órdenes directas, otros por conveniencia. El mensaje era claro, nadie estaba fuera de su alcance. El país no solo vivía una guerra entre carteles, vivía una guerra por el control del futuro. Y en esa guerra, el mexicano ya no era un socio más, era un actor central, uno que creía estar por encima de todos. Ese fue su mayor error, porque cuando un hombre cree que lo controla todo, se vuelve visible. Cuando el caos alcanzó su punto más alto, todos comenzaron a buscar lo mismo, su cabeza. El Estado, las agencias internacionales y los carteles rivales entendieron que mientras él siguiera vivo, la guerra no tendría final. Su violencia había cruzado demasiadas líneas. Y esta vez no estaba solo contra enemigos externos. El peligro venía desde adentro. Con el cerco cerrándose, empezó a confiar en muy pocos. Uno de ellos parecía indispensable. Un hombre que conocía rutas, contactos y movimientos. Alguien que se ganó su confianza cuando ya no confiaba en nadie. Pero esa cercanía tenía un precio. El informante ya había vendido su ubicación a quienes querían verlo caer. La traición fue silenciosa y perfecta, sin disparos, sin advertencias. Su posición fue entregada y el operativo se activó. Helicópteros, tropas y fuego desde todos los frentes. El hombre que había construido un ejército ahora corría solo. Por primera vez el cazador era la presa. La versión oficial habló de un enfrentamiento. Otras versiones contaron algo distinto. Un último instante, una decisión final, una mirada al cielo. Lo cierto es que ese día terminó uno de los capítulos más oscuros del país. Cayó el hombre que había llevado la guerra más lejos que nadie. Su muerte no trajo paz inmediata. La estructura que creó sobrevivió. Las armas quedaron, los odios también. El paramilitarismo, la violencia territorial y la lógica de guerra continuaron mucho después de su caída. Su legado no fue dinero ni poder, fue un país marcado. Colombia no solo perdió a un enemigo, descubrió que el verdadero peligro nunca fue un solo hombre, sino el sistema de violencia que dejó detrás. Durante años nos hicieron creer que la historia tenía un solo villano, un solo rostro, un solo nombre. Pero la realidad fue más oscura. Detrás del narcotráfico hubo hombres que no buscaban fama, sino control, que no querían ser recordados,
sino temidos. Y cuando cayeron, dejaron algo peor que su ausencia, porque los imperios se destruyen, pero las ideas de guerra sobreviven. Las estructuras siguen operando, los métodos se heredan, y las consecuencias las paga un país entero. Esta historia no se trata solo de narcotráfico. Se trata de cómo el poder, cuando no tiene límites, transforma la violencia en sistema. Entender el pasado no es glorificarlo, es reconocerlo para no repetirlo. Y ahora que conoces esta parte de la historia que pocos cuentan, la pregunta queda abierta. ¿De verdad cayó el monstruo? ¿O solo cambió de forma?